Hoy es un programa especial porque tenemos a alguien, digamos, que puede ser la personalidad más grande que ha estado en el canal desde que lo creamos. Así que vamos a esperar a hacer un buen video, algo entretenido, algo que entiendan y algo que los informe sobre todo sobre temas importantes, me parece. Eh, Nunca había tenido a alguien que fuera subjefa de bancada, primera secretaria general del partido Semilla, abogada del partido, fiscal ante el Tribunal Supremo Electoral, mamá, integrante de la junta directiva del condominio, eh, también es musicóloga, me estaba comentando, alguien que tiene muchísimas profesiones, pero que se dedica mayormente a representarnos ante el Congreso de la República, la licenciada Ligia Hernández. ¿Cómo está? Hola, mucho gusto. Bien, muy bien, gracias. Contenta de que me hayan considerado para aportar aquí en el canal. Mire, como le comentaba, hay mucha gente que me había dicho que hablara con usted porque tal vez tenía algún espacio en su agenda para poder platicar de muchos temas. Eh, la verdad es que todos los invitados que he tenido son especiales, no les puedo decir lo contrario, pero dentro de lo especial hay gente premium y creo que usted es una de esas personas premium a las que vamos a poder invitar en este canal. Así que si quiere empecemos de una vez con lo que nos importa porque tengo muchas cosas que preguntarle y quiero que me despeje mis dudas. Así que primero quiero que la gente la Ok, conozca un poco. Usted es alguien que trabajó en el partido Semilla desde que era eso, una semilla, y la fue regando hasta que es lo que es ahora. Eh, Cuénteme un poquito de cómo empezó, cómo se integró usted con el partido, cómo logró esa identidad con el partido Semilla. ¿Qué me puede decir? ok, bueno, mira, yo me integro al movimiento Semilla en el año 2017. Tuve la propuesta para poder trabajar la consolidación del Comité Ejecutivo Nacional, digamos, como comité para la constitución de un partido y transformarlo en un partido político como tal. Entonces tuve la propuesta, para ese momento yo era asesora de la viceministra de Infraestructura del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y digamos hubo un montón de procesos de corrupción y de señalamientos al entonces ministro de Comunicaciones. Entonces tengo una conversación con la viceministra, llegamos a la conclusión de que debíamos dejar el espacio en el viceministerio porque corríamos riesgos, ¿verdad?, de en algún momento tener que encontrar, digamos, documentación o procesos o casos muy fuertes de corrupción. Entonces, ella renuncia en octubre y yo renuncio en noviembre. Previo a eso, yo ya había conocido a parte de la entonces Junta Directiva Provisional de Movimiento Semilla, cuando eran un comité para la Constitución. Entonces me invitaron para que yo pudiera abordar, digamos, el proceso que les tocaba transitar para ser un partido político. Yo tenía experiencia, digamos, porque previo a estar en el Ministerio de Comunicaciones, yo trabajé 4 o 5 años en el Congreso de la República, fui asesora legal, entonces venía muy empapada del rollo político y lo electoral. Entonces, bueno, finalmente al renunciar al ministerio, formalmente asumo la gerencia del Comité para la Constitución del Partido Político Movimiento Semilla, y pues inició a trabajar digamos, diversos escenarios que tenían que transitar, digamos, desde ser un comité a hacer el proceso de adhesiones, hacer el proceso de convocatoria de asambleas, el desarrollo de asambleas, la inscripción y la elaboración de una escritura constitutiva, estatutos y la inscripción del partido como tal. Entonces esa era una meta que a mí se me planteó y la acepté, ¿verdad? Era muy reducido el tiempo para hacerlo. Quiero que sepan que para poder hacer un partido político después de la conformación de un comité para la constitución, la ley te otorga 2 años. Entonces, pero para ese momento ya había transcurrido año, ya digamos tenía como año y medio, menos del año y medio, 1 año, 3 meses, 2 meses para hacer lo que se hace en 2 años. Entonces, para mí era una meta consolidar la inscripción del partido político
y más que consolidarlo, Con menos de digamos, la mitad como del un tiempo. proyecto sólido como tal, que sí, prácticamente la mitad del tiempo era también que ya consolidado pudiéramos hacer el otro proceso que es de, no, de Asamblea Nacional para elegir Comité Ejecutivo Nacional y después hacer las asambleas para nominar candidatos y poder participar. Entonces los tiempos estaban como muy cortos, pero tuve la venia de los integrantes de la Junta Directiva Provisional y pues fue un trabajo en equipo diario de 24 horas al día, los 7 días a la semana, y pues es así que se logra con el esfuerzo de mucha gente ad honorem, con un salario mínimo, casi que mínimo, lograr la inscripción del partido político. Entonces, para mí fue como una posibilidad que estaba allí, que podíamos lograr, y pues me encargaron esa meta y pues yo abracé la posibilidad y me encaminé hacia lograr el objetivo. Ya para ese momento yo ya había conocido a toda, digamos, toda la estructura del movimiento Semilla, digamos, la identificación que tenía a nivel territorial en los departamentos y en los municipios, y pues prácticamente es como un amor a primera vista, una identificación que tienes con el proyecto, con los principios que rigen el movimiento. Entonces es así como llegó a estar en Movimiento Semilla. El partido es oficialmente inscrito el 8 de diciembre del 2018 y el 9 de enero, un mes después, estaba eligiendo Comité Ejecutivo Nacional y para mi sorpresa yo fui propuesta para ser por los representantes de los municipios y de los departamentos, fui propuesta para ocupar la Secretaría General Adjunta 1, que es, digamos, la casilla siguiente a la del secretario general. Ok, una cosa es crear un partido y estar en todo ese proceso, pero como usted lo dice, después ya se hacen las asambleas donde se presentan a los candidatos y ya se puede participar en una elección. Después de haber trabajado todo este tiempo con Semilla antes del año de elecciones, ¿cómo se vive ese momento en el que uno se entera que va a ser candidato y todo el proceso de campaña electoral? ¿Cómo fue para usted esto? Mira, realmente fue un proceso. Oh, mira, fue súper estresante porque nosotros realizamos Asamblea Nacional el 13 de enero y la campaña electoral iniciaba el 19 de marzo por ley. Entonces teníamos ese tiempo para inscribir la asamblea, para realizar todas las asambleas de nominación, incluida la asamblea en la que nominamos a la doctora Telma Aldana, nominar a todos los candidatos a alcaldes en todos los municipios donde hubiese estructura e inscribirlo. Y digamos, la inscripción no es solo usted quiere ser alcalde, deme su DPI, lo voy a inscribir. Es un proceso asambleario, ¿verdad? Donde los delegados eligen a la planilla llena formularios, llena requisitos, eso se inscribe en las delegaciones departamentales, eso viene aquí a Guatemala, tenés que ir a hacer el cabildeo, es todo un Sí, trabajo sí. titánico. Y pues, ¿cómo se vive la nominación? Pues realmente, como se vivió en Semilla, es que nosotros solicitamos tener espacio, ¿verdad? Llenar un perfil. El Comité Ejecutivo Nacional había trabajado determinados lineamientos o requisitos para un perfil específico de las personas que pudieran ser candidatos y candidatas. Entonces, afortunadamente, yo llenaba el perfil, entonces solicité al secretario departamental de Guatemala y al Comité Ejecutivo Departamental de Guatemala poder participar en el proceso de elección de una planilla. Para mi sorpresa, el Comité Ejecutivo Departamental propuso finalmente una planilla en la que yo ocupaba la primera casilla. Realmente fue algo muy loco, ¿verdad? Porque sí te llenas de alegría, pero sabes que es un reto hacer campaña, sobre todo para un partido que se está posicionando, ¿verdad? Que tiene un mes de vida, 3 meses de vida. Entonces es otro reto, ¿verdad? El que tienes en la puerta y pues lo asumes con mucha responsabilidad. Hacer campaña en Guatemala es sumamente complicado, difícil.
lo haces en condiciones desiguales, ¿verdad? Donde por un lado tienes un partido que tiene los fondos que tú tienes en la bolsa, ¿verdad? En tu Ujú. tarjeta de débito, contra partidos que tienen años de estarse promocionando, que están en la escena política por hacer bien las cosas o por hacer mal las cosas, pero te la juegas con eso, ¿verdad? Con partidos políticos que tienen 200,000 afiliados, 90,000 afiliados, y nosotros en ese momento teníamos 25,000 afiliados, 24,000 afiliados, y pues tenías todo el reto de que la gente supiera quién era Ligia, ¿verdad? Y pues de venir teniendo un perfil bajo, digamos, de repente pararte en la grada de arriba y somatar para exigir que te tomen en cuenta, que te posicionen, que te llamen a los foros, que te llamen a las entrevistas. Entonces es un trabajo muy arduo y sobre todo es un reto mayor para las mujeres, porque en la calle la gente te dice, mire, vaya a cuidar al marido, vaya a cuidar a sus hijos, Hay maridos la esperando política no cena. es para usted, ¿quién va a votar por las mujeres? Sí, sí, entonces es muy complicado, aparte de ello tengo hijos, ¿verdad? Entonces realmente es un reto, pero lo asumes con mucha responsabilidad. Yo le comento a la gente que yo jamás pensé ganar. Lo que pensábamos era que mediante la campaña íbamos a posicionar al partido, ¿verdad? Y que la gente iba a saber que existía un partido que se llamaba Movimiento Semilla y que de repente podríamos lograr posicionar a los referentes, digamos, que tienen como más cancha en el escenario político, que en este caso es Lucrecia Hernández Mac o Bernardo Arévalo, que tiene una propia carrera, aparte que es hijo de Juan José Arévalo, ¿verdad? Entonces, digamos, nosotros íbamos tratando de posicionarnos en el mismo espacio, pero sí fue muy complicado. Aparte de, yo jugaba un rol de fiscal nacional ante el Tribunal Supremo Electoral, aún lo soy, fui ratificada por el Comité Ejecutivo Nacional y también era muy duro porque éramos el partido nuevo, el partido que nadie quería, el partido estorbo, el partido por el que nadie apostaba 5 len que íbamos a lograrlo, ¿verdad? Entonces, estar ahí, exigir tus derechos, exigir que te hagan trámites, exigir tener, digamos, la misma voz que los demás, es bien difícil, porque incluso para ser partido todavía tuvimos que batear legalmente unos recursos que nos interpusieron porque se supone que el logo de Semilla era igual al logo de MLP, que es totalmente lo contrario en forma y color. O sea, pero es una manera muy absurda de ponerte trabas uno con otro, que realmente eso lo aleja de ser una acción o un momento puramente de participación democrática. Eso no lo es, la verdad. Mire, usted tocó un tema muy importante. Es un partido que realmente trabaja, y me consta, trabajan con el presupuesto que tienen en la bolsa. No tienen un financista, no tienen una figura eh, fuerte, porque Tel Maldana sí estuvo con Semilla, mas no era una parte del partido como tal. Eh, lo que le quiero preguntar es, siendo un partido tan pequeño, esto se traduce en que la cúpula del partido, por decirlo así, no es la gente que más aporta, sino la gente que más ha trabajado por el proyecto. Usted, como me lo estaba comentando, es la abogada del partido desde el 2017. ¿Cómo lo vivió desde el ámbito legal usted, el momento en el que les niegan la candidatura de Tel Maldana, y cómo logró el partido salir de ese proceso y aún así colocar 7 diputados en el Congreso? Bueno, como abogada fue sumamente frustrante porque, primero porque los plazos ahí están en la ley, pero esos plazos no funcionan nunca para nada, ¿verdad? Los plazos pues son de hule y se tiran, ¿verdad? Dependiendo de las coyunturas. Fue frustrante realmente porque también tiene instituciones muy débiles o instituciones que en determinado momento responden a determinadas estructuras. En ese sentido, fue muy difícil porque, digamos, haces varias luchas legales, digamos, no solo en el Tribunal Supremo Electoral, en las Cortes, en el Registro de Ciudadanos, planteando memoriales, sino que también hay otro escenario legal que es en fiscales nacionales, que es donde recibes todo el ataque de por qué no tienen que inscribir
inscribir a tu partido, aunque los fundamentos no sean totalmente objetivos, ¿verdad? Y aparte de, tienes la batalla que libras ante los medios de comunicación, ¿verdad? Porque en ese momento fue muy fuerte, digamos, la presión que había y salíamos de fiscales y la prensa se te venía encima y mire cómo va lo de Telma, van a participar, tienen un plan B. Entonces, en Siente que efecto, esos para ese ataques de la momento prensa, nosotros, el plan perdón, B, pues definitivamente. siente que esos ataques de la prensa fueron algo sistemático o fue solo por el morbo, o sea, era lo que vendía y fue todo muy legítimo. Fíjate que yo la verdad pienso que fue legítimo porque los periodistas estaban ahí al tanto. Mire, ya la vimos que entró al tribunal, mire, ya vimos que llegó con Samuel, mire, ya vimos que anda aquí, entonces nos puede dar declaraciones. Entonces la gente, digamos, en el escenario, en el momento político, eso se vivía con mucha efervescencia. Entonces, siendo la fiscal nacional del partido, pues te toca que abordarlo, ¿verdad? No te puedes negar. Pero sí fue muy frustrante porque, digamos, de alguna manera todas las acciones y las posibilidades legales se interponen para bloquearte. Entonces, cuando eso se convierte en algo sistemático, pierde su objetivo, la aplicación de la ley, ¿verdad? Entonces, cuando tú te ves leyendo un memorial de que no puede ser partido porque tu logo, que es un chirulo, se parece a otro que es una pirámide, tú dices prácticamente quién puede darle luz verde, ¿verdad? A un recurso de esta naturaleza, pero para sorpresa se le da luz verde y pues esto llega hasta el pleno de magistrados. Fue muy difícil porque también teníamos una situación muy difícil con la doctora Aldana. Ella en ese momento estaba en El Salvador, entonces si la lográbamos inscribir, ella venía a recoger su credencial y entonces teníamos ya las fotos pegadas en la credencial, solo esperando el visto bueno del tribunal. Al final, ellos no lo dieron, no dieron el visto bueno y pues de alguna manera yo sentí que eso fue una victoria para algunos partidos políticos, pero no Definitivamente. contaban con que teníamos un objetivo que era dar la batalla en campaña electoral. Y lo que pasa también que cuando te digo que es un espacio desigual de participación, es porque la mayoría de partidos políticos, no digo todos, pero en un alto porcentaje piensan que la campaña es afuera dando cosas, pero la campaña también se da en los foros a los que asistes, en las entrevistas, en la manera en que empiezas a comunicar, en la manera en que te recorres los mercados que has visitado toda tu vida, ¿verdad? Saludando a la gente, digamos, enfrentándote con la gente que te pregunta, mire, ¿usted se metió para qué? Para robar, y, o ¿por qué no se va a cuidar a sus hijos? O usted debería estar haciendo otra cosa, le va a pasar algo en la calle, o la gente que te grita en la calle corrupta, ¿verdad? Y uno ni siquiera ha tenido la posibilidad de manejar fondos públicos, entonces es bastante difícil y frustrante y el momento de Telma fue duro para el partido. La verdad había mucha expectativa a nivel nacional, a nivel de medios, o sea, el tema de Telma Aldana y de la inscripción del partido lo cabildeamos hasta en CNN, ¿no? En noticias internacionales y pues prácticamente el espacio de fiscal nacional me permitió a mí empezarme a relacionar y a dialogar con los periodistas internacionales, ¿verdad? Que también, digamos, ella fue sujeto de mucha violencia de género, ¿verdad? Por ser mujer y por querer de repente venir a tomar postura en un escenario político nominado históricamente por hombres. Ok, la campaña, la posterior victoria, ya no sabemos la historia después de lo que sucede. Llevan 7 meses bueno, casi 8 meses en el Congreso, digamos, y se toparon con una situación que nadie se esperaba al mes y medio de estar en el Congreso acá esto. eh, ¿Cómo es estar en una bancada? ¿Cómo se vive la situación adentro del Congreso? Empezando porque, como usted lo decía antes, eh, es mujer en un escenario político dominado históricamente por hombres. El otro día la diputada Ocasio-Cortez en Estados Unidos pronuncia un discurso exactamente sobre la igualdad entre mujeres y hombres poderosos que tienen un mismo puesto y aún así se intenta hacer alguna diferenciación. Pero ¿cómo se vive eso aquí en Guatemala? ¿Cree usted que el escenario es similar?
lo podemos contrastar con algo que pasa acá, ¿qué me puede decir? En el Congreso y en la bancada de Semilla. Bueno, mira, en la bancada, desde el partido, uno de los principios rectores es la equidad. Entonces, nosotros hemos sentido respaldo y apertura, digamos, acogimiento dentro del partido, dentro del Comité Ejecutivo Nacional, que es un Comité Ejecutivo Nacional equilibrado en materia de género. Y lo que te puedo mencionar es que adentro del Congreso la dinámica sí es muy distinta a lo que te imaginas. No es divertida la dinámica, es una dinámica un poco estresante porque de repente te conviertes en el partido que nadie quería, que los otros partidos no querían, porque prácticamente eres un rival político, ¿no? Y pues llegas al escenario donde un alto porcentaje de diputados ya habían estado anteriormente, ¿verdad? Entonces, es un escenario difícil, estás allí en medio de 160 personas, de los 160, más de 30, 32, 33 somos mujeres, y de esas 30 y pico, un mínimo de 5 o 6 estamos en las bancadas de oposición. Entonces, ese escenario es sumamente duro, ¿verdad? Es como estar en la porra de un equipo contrario, un grupo de 6, 7 mujeres. Es Me complicado causa porque tú curiosidad de sabes que echar las un bancadas vistazo en eso. responden. Bueno, realmente, mira, te imaginas, te digo, ¿cómo me lo imaginaba yo? Yo creo que la mayoría de mis compañeros era, bueno, llegar allí y poder pedir la palabra, que te la dieran y tú echarte los discursos más trabajados y más democráticos que puedas imaginar y que la gente se sienta que vibra con tu discurso, pero realmente ahí, al momento de pedir la palabra, la pides tú y la piden 17 más, entonces empieza un ejercicio donde les empiezan a dar la palabra, no de repente a la primera persona que levantó la mano, sino conforme el presidente del Congreso lo considere. Cuando mencionas o cuando eres muy crítico, digamos, de las acciones del gobierno o de las acciones de algunas bancadas, en el caso de Semilla hemos sido abucheados, nos han gritado, nos aplauden en son de burla. Es bien difícil, ¿verdad? Y nos ha pasado también, no importando si somos mujeres o si es Bernardo, si es Samuel. Entonces sí es una dinámica un poco compleja. Aparte hablas y de los 160, uno está hablando, que sos tú, tenés la palabra, si mucho los 30 te están poniendo atención, porque la dinámica adentro es bien activa, ¿verdad? Estás allí, pero estás cabildeando, estás preguntando qué hay en la agenda, que estás viendo cómo metes un punto de tu agenda. Entonces, los únicos que sabes que te están prestando atención son los camarógrafos, ¿verdad? Y la bancada, pues que está al tanto para respaldar cada una de las posiciones. Nosotros, como Semilla, sí tenemos la idea de poder respaldar a los diputados de la bancada cuando se emite opinión, pero sobre todo de cambiar el discurso de un discurso demagógico a un discurso técnico, ¿verdad? Donde haya un discurso con argumentos, con objetividad y sobre todo fundamentado en la ley. Ok, otro punto que me parece importante es cómo se lleva el hecho de ser mamá junto con ser diputada. Es un tema importante. La familia es la base de la sociedad, así que tenemos que saber llevar estos dos temas de la mano muchas veces, el trabajo y la familia. ¿Cómo lo ha hecho usted? Pues definitivamente no es un proceso fácil, pero es un proceso que puedes llevar si tienes pues la voluntad y si tienes también los mecanismos para poderlo llevar a cabo. Quiero decirte que también es digamos, es un pensamiento un poco conservador pensar que una mujer no puede ser política y puede ser mamá a la vez, o que una mujer no puede tener un esposo, o que una mujer no puede tener como más de dos actividades a la vez. Creo que eso es un poco, digamos, pienso muy distinto a eso. Solo necesitas pues tener claridad de qué manera vas a organizar tu tiempo y de qué manera pues vas a darle, digamos, tiempo de calidad a tus hijos, y pues es algo que se puede organizar si tienes, como lo mencionaba a un inicio, a un equipo a tu alrededor. Prácticamente los hijos se convierten en un equipo de uno que está, pues, en los momentos que podemos compartir, lo hacemos en tiempo de calidad. Y bueno, también creas un tipo de actividades
diferentes a las que habías venido desarrollando, pues para poder decir, el tiempo, sigo siendo hija, ¿verdad? Hermana, entonces todavía tengo que estar al tanto de mis papás, de mi abuelita. Entonces tienes a la familia que también pues está al tanto. Definitivamente es un proceso más complicado para uno de mujer, en definitiva, pero pienso que es un proceso que se puede llevar a cabo y no es un impedimento en mi caso para poderlo desarrollar. Sin embargo, sería importante que los partidos políticos puedan tener mecanismos a lo interno para poder favorecer dentro de sus políticas partidarias a las mujeres que quieran emprender una vida política activa, o una mujer que quiera de partido, que quiera participar en algún proceso, ¿verdad? O postularse para algún proceso de elección. Pienso que los partidos políticos debiesen de tener la capacidad de poder respaldarlas a las mujeres para que puedan tener más facilidad y de alguna manera oportunidad, ¿verdad? Para poder participar de eso. De hecho, es uno de los planteamientos que estamos pensando ya en Movimiento Semilla para que en las próximas elecciones las mujeres no se queden fuera porque no tienen el respaldo económico adentrarse en la vida política del país. Ok, y me parecía importante el tema de la familia precisamente por la iniciativa de ley 5272 que entiendo que la bancada de Semilla no apoya y que lo que se busca dentro de su, ¿cómo se dice? Su bloque es el respeto a los derechos universales. Sí, fíjate que esa iniciativa de hecho surgió por parte de unos diputados pues, francamente identificados dentro de bancadas conservadoras de tinte de derecha. Esa iniciativa pues fue retirada, ni siquiera pasó por el proceso de dictamen, pero causó bastante ruido. En definitiva, toda iniciativa de ley que tienda a disminuir derechos o a pretender que el Estado pueda incidir en las decisiones personales de las personas, nos parece que serían iniciativas que la bancada no apoyaría. Aparte de la diversidad, es uno de los principios también rectores del movimiento Semilla, entonces en ningún momento respaldaríamos una iniciativa de esa manera. Ok, y como le decía, no quisiera, pero tenemos que hablar de actualidad. Em, Actualmente se vive una pandemia en el mundo, entonces quisiera que me cuente de este proceso. Uno, quisiera que me aclare dos cosas. ¿Cómo ve el Congreso el tema de la ejecución del presupuesto? Y dos, eh, ¿qué plan hay para la reactivación económica? Que me causa intriga. ¿Qué es lo que piensan hacer desde el Congreso para reactivar el país económicamente? Bueno, pues mira, realmente, ¿cómo ve el Congreso el tema de la ejecución del presupuesto asignado para el COVID? Pues eso dependerá de la visión de cada una de las bancadas, ¿verdad? Definitivamente, desde la bancada Semilla, nosotros hemos iniciado un proceso de fiscalización desde el momento en que se empezaron a otorgar los fondos para que el Ejecutivo pudiera pues encaminar para respaldar a las familias y a las personas que se quedaban sin trabajo, a las personas que se quedaban sin ningún recurso de ingreso. Nosotros desde la bancada Semilla hemos sido de los críticos más fuertes en el abordaje que ha tenido el Ejecutivo para el tema de la ejecución, sobre todo porque han habido muchas falencias que han impedido pues que el presupuesto que históricamente jamás se le había entregado al Congreso esta cantidad de dinero. Entonces, hemos sido de los críticos más fuertes, hemos señalado falencias en la ejecución dentro del Ministerio de Salud, dentro del Ministerio de Desarrollo Social, en el Ministerio de Economía, incluso en el Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿cómo ve el Congreso el tema de la ejecución? Algunas bancadas afines al Ejecutivo lo ven bien, ven que hay un presupuesto que se está ejecutando pues de manera muy lenta, pues porque digamos la tónica va algo así como el mundo no estaba preparado y tampoco Yamatei sabía que le iba a tocar la pandemia. De hecho, nadie estaba preparado, pero sí tuvimos bastantes meses de ventaja de diferentes países que han abordado
la pandemia de una manera o de otra manera, ¿verdad? Entonces, si nosotros te puedo decir que hemos visto con mucha preocupación la poca ejecución que ha tenido el presupuesto asignado para la emergencia del COVID, sobre todo porque es un presupuesto, aparte del presupuesto que aprobamos anualmente, ¿verdad? Que es el presupuesto del ejercicio fiscal para cada año, ¿verdad? Entonces, esto del COVID es un presupuesto totalmente específico para atender las emergencias de la pandemia. Entonces, lo vemos con mucha preocupación y como te dije, cada uno de los diputados ha estado fiscalizando dentro de los temas que aborda específicamente, desde migrantes, en mi caso, en el tema de mujer, en el tema de niñez, en el tema de economía, lo ha hecho específicamente el diputado Samuel, en el tema de salud Lucrecia, en el tema de educación, desde el tema de gobernación, y pues hay toda una dinámica y una estrategia para poder fiscalizar. Hemos estado realizando citaciones, lamentablemente las citaciones ahora son de manera virtual, lo cual nos vimos obligados a hacerlo, pero lo seguimos haciendo y la fiscalización pues es muy objetiva y con base a datos reales que tenemos a la mano. Ahora, el plan para la reactivación económica, ¿qué es lo que el Congreso vaya a hacer para la reactivación económica? Dependerá de las propuestas que lleguen en específico al Pleno del Congreso. Hay muchas propuestas para reactivar económicamente al partido, unas más viables que otras sumamente cuestionadas, otras muy débiles, otras pues que vienen del organismo ejecutivo. Precisamente en Jefes de Bloque tuvimos acceso a conocer parte de la agenda de la reactivación económica, la agenda de reactivación económica que quieren implementar, y pues prácticamente veíamos pues que son acciones que son buenas, pero que de algún momento tienden a debilitar la capacidad de acción del Estado, ¿verdad? Entonces eso es bien complejo porque en un país con tantas desigualdades, históricamente desigual, con una alta población pobre y en extrema pobreza, donde todos los días se incrementa la nutrición infantil, el Estado como tal, ¿verdad? Ok, bueno, y ahora ya para cerrar, porque la verdad es que, bueno, primero muchísimas gracias por su tiempo y me gustaría que cierre con esta pregunta porque me parece importante. Se la hice ya por medio de chat, pero quiero que me la conteste ahora y tal vez que me la desarrolle un poquito más. En estos 4 años, sabiendo que usted está en un partido que está emergiendo y sabiendo que usted es parte de una minoría en el Congreso por ser mamá, por ser mujer, por estar en un partido pequeño, etcétera, ¿qué es lo que espera usted de estos 4 años? ¿En qué le gustaría participar? ¿Qué objetivo fue el que se plantó usted el 14 de enero al empezar su gestión? ¿Cuál sería nuestro objetivo como bancada nueva en un congreso El tan... objetivo como bancada y de usted como diputada individual. Mira, como diputada individual, te lo mencionaba por chat, ¿verdad? A mí me parece que lo que a mí me parece importante lograr es incidir políticamente, entendiendo la incidencia como el proceso que tiene como objetivo, digamos, influir en las ideas, en las decisiones, en las políticas, en las iniciativas, en los abordajes, ¿verdad? En la asignación de recursos de cada uno de los temas que uno lleva desde la bancada. Me parece que eso es lo más importante, desde mi punto de vista, incidir políticamente en ese tipo de decisiones, porque sería muy ilusorio decirte, mira, mi objetivo es poder lograr X ley o X ley, ¿verdad? Porque realmente es una bancada, pues me duele mucho decirlo, pero somos minoría, ¿verdad? Sí. Somos 7 diputados en medio de 160, de los cuales 107 pues son afines a la bancada oficial. Entonces es un poco complejo decirte eso. Sin embargo, me parece que hemos hecho el ejercicio de poner temas sobre la mesa, de plantear iniciativas de beneficio, pero lastimosamente muchas de las decisiones que se toman dentro del Congreso son, digamos, apelando a la afinidad que se siente hacia el partido político y no precisamente hacia la idea, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta hemos tenido propuestas, por ejemplo, en el tema de salud o en el tema laboral,
que no son aprobadas por el resto de diputados porque ellos no sienten afinidad política con la bancada. Entonces nosotros en el Pleno lo hemos cuestionado porque realmente la afinidad no es hacia la bancada, es hacia la población que puede estarlo necesitando. Entonces es bien complicado y me parece pues que a largo plazo, bueno, a largo, mediano plazo, en estos 3 años y medio que nos queda, pues me parece que vamos a lograr tener buena incidencia política. Lo estamos haciendo a través de las comisiones en las que cada uno trabaja. Tenemos abordajes muy serios y muy objetivos, con conocimiento, con mucha capacidad técnica de abordaje, y pues el equipo que trabaja con la bancada, digamos, el equipo estratégico alrededor de la bancada también tiene una capacidad técnica de poder analizar y proponer. Entonces, de esa cuenta, me parece a mí que incidir políticamente es fundamental y eso me parece que incluso puede ser mejor que estar aprobando iniciativas o proponiendo iniciativas que finalmente no van a tener el respaldo necesario, ¿verdad? Ok, bueno, muchísimas gracias por su tiempo. No dude que en algún momento la voy a volver a buscar para algún otro tema de análisis. Me interesa mucho su postura y me parece usted una persona con un muy amplio criterio. Así que muchísimas gracias, Ligia. Eh, Nos acaba de echar un gran empujón en este proyecto. A toda la gente que trabajó en la preparación de este video, muchas gracias. Yo pongo la cara aquí, pero hay mucha otra gente trabajando detrás de cámaras, así que gracias, Ligia, y nos vemos en la Muchas próxima. gracias a ustedes y ojalá que la próxima sea en persona. Bueno, muchísimas gracias, Ligia, nos vemos. Chao, feliz noche, saludos a todos y todas. Bye.